más durante esta mañana están ahora mostrando imágenes de lo que fueron los primeros minutos, los heridos que había allí en este lugar de Bélgica, donde, recordemos, hay varios fallecidos, estamos hablando de más de 20. Llegaban de esta manera los bomberos a uno de los sitios donde se produjeron las explosiones luego de ocurrir los atentados en el aeropuerto. Así llegaban a este lugar donde 2 estaciones de subte sufrieron atentados, tanto Malvik como Schuman. De ese modo, los heridos habían sido retirados de las estaciones del subte y quedaban en la vereda. Algunas de las personas que los asistían con mantas, ya se veían personas allí con algunos tipos de vendajes en la cabeza a raíz de las heridas. Esto ocurrió a las 8 de la mañana, hora local. Imagínense ustedes las estaciones de subte en la zona donde están el metro de Malvik, esa es la bajada al subte, en la zona de las instituciones europeas. Ya estaban las fuerzas especiales en los alrededores, ya habían cerrado también el funcionamiento de otras estaciones, porque el alerta al nivel 4 se había declarado unos 20 minutos antes, después de las explosiones registradas en el aeropuerto de Bruselas, donde fallecieron varias personas. En Zaventem se dieron los primeros ataques, por lo menos 3 explosiones, y otras 2 más se daban en estas estaciones del metro de Bélgica, en Bruselas. Más paramédicos que llegaban al lugar y la situación de alerta. El 13N y el 22M, 13 de noviembre en París, el 22 de marzo en Bruselas. 2 fechas y los mismos asesinos. Todo esto está relacionado, sin lugar a dudas, con lo sucedido el día sábado, con la detención de uno de los sospechosos, el de perpetrar toda la logística y de llevar a los asesinos, a los terroristas, en Francia de un lado al otro. Es Salah Abdeslam quien está detenido, y con esto el Estado Islámico y los terroristas están marcando que no era el único cabecilla, sino que hubo otras personas que estuvieron preparadas y activas para de este modo atacar de nuevo. Allí se ve una de las explosiones, cómo vuela la gente literalmente por los aires. En la parte superior de la imagen se ve cómo quedan yacientes en el piso. Posteriormente el grito de Alá Akbar, Dios es grande en árabe, y por supuesto después la explosión, la detonación por parte de suicidas. Están en este momento procediendo al cierre de la frontera entre Francia y Bélgica, donde normalmente el flujo es incesante y no hay controles importantes, como países comunitarios, porque del mismo modo que pasó cuando surgieron los atentados en Francia, que cerraron la frontera con Bélgica, ahora lo hacen en el otro sentido, tratando de evitar que se fuguen del país los autores que han quedado con vida de estos atentados. A las 2 explosiones registradas en el aeropuerto se sumaron 3 en el subte, todas informaciones que están de algún modo brindando los medios de Bélgica. Se elevó a 4 el alerta terrorista, y allí tenemos algunas de las imágenes, de las primeras, que mostraban cómo la gran cantidad de personas en el aeropuerto pedía algún tipo de ayuda a la gente de seguridad para que les dijesen cómo tenían que abandonar el lugar. La evacuación ordenada en algunos casos después de la caótica que se había registrado durante las explosiones. Imagínense ustedes estar todos preparados para abordar un avión, como pasó con la gente que estaba en las puertas de embarque hacia Estados Unidos, vuelos hacia Estados Unidos. Y allí se acercaba una persona
en medio de la multitud, gritaba "Alá grande" y se inmolaba. Cuando es testigo cualquiera de los pasajeros de los vuelos que estaban allí por salir de toda esa situación, lo primero que hacen es correr, una estampida humana hacia los exteriores. Otro día infame en Europa y el Estado Islámico tratando de atacar lo más sensible de la Unión Europea, la capital de Europa en la cuestión administrativa, Bruselas, en jaque tras este ataque terrorista que eleva el nivel de alerta no solamente para Bélgica, sino para el resto de Europa a su nivel más alto. El cierre de la frontera con Francia denota también eso, y la preocupación desde el Reino Unido. No ha habido declaraciones desde el Reino Unido, sí desde Francia. El ministro Cazeneuve ha brindado conferencia y de algún modo ha reforzado ese concepto de que siguen bajo ataque tanto Francia como Bélgica, y que la justicia tiene que trabajar lo más rápido posible para tratar de desactivar otras células que continúan activas. Lo de Abdeslam ha sido solamente uno de los tantos engranajes que tiene disponibles el Estado Islámico, que intenta también llevar la misma guerra y la misma masacre que llevan a cabo con mártires cristianos, kurdos y otras personas de diferentes nacionalidades, yazidíes, en fin, todas las etnias posibles que ellos también combaten y que terminan reduciendo a la esclavitud o asesinando en Siria, en Irak. Lo mismo quiere hacer con la gente de Europa, los que de alguna manera han frenado su avance con los ataques aéreos y también con la ayuda militar que le han brindado al ejército de Irak, que desde hace muchos años ya no está con tropas norteamericanas, sino con entrenamiento y logística, y por otro lado con Siria, que ha sido ayudada por Rusia. Observen ustedes cómo potencias que están diametralmente opuestas en algunas de las medidas, como Estados Unidos y Rusia, están ayudando a los gobiernos locales a que puedan combatir al Estado Islámico. Y el Estado Islámico toma revancha, esta verdadera vendetta que se lleva a cabo en el centro neurálgico administrativo de Europa, Bruselas, en el corazón de comunidades importantes también musulmanas, que de algún modo desaprueban todo tipo de actividad terrorista, todo tipo del uso de la religión islámica radicalizada para cometer crímenes. De esta manera, entonces, veíamos esa evacuación que se producía en Zaventem, el aeropuerto principal de Bruselas, y la situación reflejada a la izquierda de la pantalla con el centro neurálgico de Europa, la zona de las instituciones, donde fueron atacadas 2 estaciones de subte. Una de ellas fue la primera, Malvik, y posteriormente Schuman. Tenemos que estar hablando de por lo menos 5 explosiones registradas, pero podrían haber sido tranquilamente 8, porque se encontraron 3 elementos explosivos colocados en cinturones, 3 dispositivos diferentes que fueron abandonados por otros atacantes, y ahora el personal policial junto a las fuerzas de élite buscan a esos otros atacantes que decidieron abortar sus misiones quizás en algún momento y que dejaron los explosivos tirados en la vía pública, que también es un elemento que habla del terror, ¿no? Porque sigue el terror de algún modo, tanto cuando los hacen estallar o cuando los abandonan, denotando también que había posibilidades de efectuar otros atentados. Así quedó uno de los halls principales del aeropuerto. Así se veía desde afuera, con los vidrios que estallaron por la onda expansiva de una de las tantas explosiones. El humo también en otra de las instantáneas que tomaban las personas que estaban allí por abordar alguno de los aviones. Sigue el terror en Europa, sigue la cacería ahora, la cacería humana. Ustedes observan allí las fuerzas especiales con sus capuchas también en acción en diferentes sitios, y posibles allanamientos en diferentes viviendas por si hay atrincherados algunos
de los atacantes. Recordemos, en los otros ataques se produjeron posteriormente a los ataques intercambios de disparos entre los yihadistas del ISIS en territorio europeo y el personal de las fuerzas de élite. Ahora comienza la otra etapa, la cacería humana de los responsables de algunas de las explosiones. Algunos se inmolaron, otros abandonaron sus explosivos y también muchos hablaban de gritos y disparos. Por lo tanto, más allá de los que se inmolaron, también hubo otros atacantes que probablemente han escapado hacia diferentes lugares. Esa zona donde están las oficinas principales de los organismos de diferentes países es como si fuera una zona de embajadas. Hay varias estaciones de subte y 2 de ellas fueron atacadas. Por lo tanto, allí hay cámaras de seguridad, hay dispositivos de seguridad de cada una de estas entidades y ahora están trabajando para tratar de ver los movimientos extraños de los posibles atacantes que escaparon. Es la información que se está difundiendo hasta el momento. Los periodistas reunidos en ese callejón, donde está parte del dispositivo de salud y de emergencias, las ambulancias que llegan y se van con algunas de las tantas personas heridas. Recién hace instantes nada más veíamos cómo habían evacuado a decenas de heridos. Quizás sean más de 35 los heridos, habida cuenta de las imágenes que pudimos ver, y los fallecidos hasta el momento son 23. Cifras que tendrían que ver con las primeras informaciones: 13 en el aeropuerto y 10 en las estaciones de subte, donde hubo 3 explosiones, 2 en una y otra explosión en otra. Ahí vemos a otra de las personas que están llevando, incluso en una camilla con suero, y la están retirando del lugar. Lo van a hacer en alguna de las ambulancias que dispusieron allí para tal fin. Realmente escenas que conmueven al mundo, que tienen que ver con el yihadismo, que tienen que ver con estas operaciones de terror. Todos los transportes públicos están cerrados, no solamente el subte, está paralizada Bruselas, y hallaron una bomba sin activar también en el aeropuerto. Hasta el momento son 23 los fallecidos y 35 heridos. Son cifras que fueron confirmadas parcialmente por las autoridades, pero las que maneja la mayoría de los medios belgas, que continúan conmocionados realmente con estos ataques. En las últimas horas también hubo una elevación del alerta terrorista al nivel 4 y otras informaciones que daban cuenta de un acuerdo al que arribaron la Unión Europea y Turquía. Turquía, que ha quedado en medio de esta situación. Por un lado, su frontera con Siria, una frontera muy permeable, donde hasta se dice que los propios integrantes del ejército de Turquía se han adentrado cientos de metros y quizás kilómetros también para hacer un abanico y cerrar el avance, la entrada o la salida de militantes del partido del Kurdistán, que son acorralados a la vez por el Estado Islámico. Imagínense ustedes cómo es la cuestión, ¿no? Cómo los kurdos, de algún modo, en territorio sirio, ingresan a territorio de Turquía. También perpetraron atentados donde fallecieron varias personas y no son del Estado Islámico, en un problema propio de Turquía. Y por otro lado, Turquía tiene sus problemas propios y los derivados de la migración, de las personas que huyen desde Siria y también de los terroristas del ISIS, que se pueden mezclar entre las personas que huyen de Siria y también hacer el camino de los Balcanes o cualquier otro camino junto a los inmigrantes. Bastante más trabajoso, habida cuenta que están cerradas todas las fronteras. La frontera de Francia y Bélgica está cerrada, pero yo hacía referencia a las fronteras para los inmigrantes. Hay mucha gente con los papeles en norma, con la posibilidad de ir a Turquía y tomar un avión y bajar en Bélgica o bajar en Francia o en Gran Bretaña, de acuerdo a su nacionalidad, que son yihadistas, militantes del Estado Islámico y que pueden dar golpes de este tipo con un tiempo necesario, ¿no? El tiempo de la conexión local que pueden tener. Otro día infame en Europa, entonces, esta vez en el corazón neurálgico administrativo de la Unión, en Bruselas,
Bélgica, gran cantidad de efectivos, está realmente en jaque tras el ataque terrorista, y cuando decimos en jaque significa que todas las alertas están dadas y la gente no se puede mover, no hay transporte público. Sigue el terror de alguna manera, porque la actividad normal seguramente no podrá restablecerse hasta que todo este operativo termine, hasta que la cacería humana que se está llevando a cabo en este momento finalice y que tenga algún tipo de resultado, porque algunos se inmolaron, algunos perdieron la vida, forman parte quizás de la cantidad de personas fallecidas que se han contabilizado, pero otros escaparon armados, generalmente lo hacen con fusiles AK-47, que logran ingresar, vaya a saber cómo, desde el mercado negro y desde qué lugar, hacia Bélgica primero, y posteriormente, en el caso de los atentados del 13N en París, lo hicieron también cruzando esa frontera que ahora está cerrada, la frontera de Bélgica y Francia, con toda la parafernalia de la seguridad y la preocupación en Gran Bretaña. Recordemos que Gran Bretaña, encabezando la OTAN, ha sido uno de los países que más decisión ha tenido en cuanto a los bombardeos en Siria y en Irak, y que por eso se supone que sería uno de los principales blancos, pero hasta el momento no han encontrado la laxitud, según dicen los franceses, por ejemplo, que ha habido en Bruselas y en Bélgica en cuanto al seguimiento de las listas de personas que estarían implicadas con el Estado Islámico. Y de ese modo, al tener cercadas las operaciones, por ahí resulta más difícil hacer un atentado en Gran Bretaña. Y casualmente, digamos, con la anuencia de esa laxitud de Bruselas, se perpetran los atentados en París, bien simbólico, y posteriormente todo lo que hemos visto en estas horas con estos nuevos atentados. Imágenes que muestran la multitud arrasada y volada por los aires en una de las tantas explosiones que se llevaron a cabo. En el exterior se veía esto, cómo corría la gente y cómo salía el humo negro desde el aeropuerto. Esta imagen tomada desde uno de los balcones, podemos decir, del estacionamiento, del garage del aeropuerto de Bruselas, Zaventem, que en el interior tenía este movimiento de gentes con las autoridades de la seguridad aeroportuaria indicando por dónde tenían que ir, caminando, sin correr, las personas que querían autoevacuarse. Imagínense el pánico de aquellos que vieron volar por los aires a muchos que escucharon las explosiones y van despacito caminando pensando que en cualquier momento se va a escuchar Allahu Akbar, Dios es grande, y otra nueva explosión puede suceder, porque fueron varias, no fue una explosión. Eso es lo que se está viviendo, así se vive el terror, así lo siembran al terror, para demostrar que la gente muere en Siria y en Irak y del mismo modo puede morir en Europa, y esa es la vendetta que llevan a cabo los integrantes del Estado Islámico, que tiene sus diferencias con Al Qaeda, que perpetró los atentados de las Torres Gemelas en Estados Unidos, que piensan en que el califato, o sea, el territorio que ellos establecieron en parte de Irak y Siria, es una manera de convocar también a otras personas. Al Qaeda piensa que no existe territorio, que la guerra santa se libra en todo el mundo, en cualquier lugar, y no tienen que tener un territorio físico, sino que está en la idea y en la fe de cada uno de los mujahidines, así como se les dice a los guerreros de esta guerra santa yihadista islámica, radical islámica, para ser justos, ¿no? Porque no tiene la culpa el Islam, ni tienen la culpa los musulmanes, sino estas personas que se radicalizaron en sus pensamientos y terminaron perpetrando estos asesinatos. Hay mártires cristianos, hay mártires de otras religiones y otras etnias en Irak y en Siria, y ellos quieren llevar esa muerte, esa misma muerte, a el resto de Europa, la Europa que los combate junto a Estados Unidos, a Gran Bretaña, con la ayuda de Alemania, de Francia,
por eso se buscaba atacar de alguna manera también a los blancos en Francia, porque habían tenido un papel crucial con el envío de sus aviones también a efectuar bombardeos. Lo que no se pensaba que iba a ocurrir, y sí ocurrió, era la ayuda por parte de Rusia, con sus aviones que ya fueron retirados, ya están todos en sus bases de diferentes regiones rusas, pero que también contribuyó a cercar aún más al Estado Islámico. Lo cercaron, pero no lo arrodillaron, ni lo terminaron erradicando, porque tienen a muchas personas, digamos, escondidas, a muchas personas en células dormidas, o a lobos solitarios también, ¿no? Pero un ataque como este, de esta mañana, que se compone de varios yihadistas que se inmolan, de varios blancos, y la sincronización entre cada uno de los hechos, está hablando de un ataque comando diferente al de un lobo solitario que entra a un supermercado y quiere matar a la gente, por ejemplo. Esto es totalmente distinto. Se eligieron blancos que tienen que ver con países como Estados Unidos, porque la puerta de embarque hacia Estados Unidos de uno de los vuelos, cuando estaba repleta de personas, se vio arrasada y allí murieron varias personas, no se sabe todavía las nacionalidades. Y por otro lado, decir el corazón organizativo de la Unión Europea también es hackeado por 2 atentados con bomba en los subtes de la zona. Esto es lo que hasta el momento se está informando. Siguen las explosiones en Bruselas. Son 23 los fallecidos y 35 los heridos, con algunos enfrentamientos aparentemente en la cacería humana que se está realizando. A las 12 explosiones registradas en el aeropuerto se sumaron 3 en el subte. Ya el subte fue evacuado, se cerraron todos los transportes públicos y todo está en stand-by para la población, porque se han visto conmocionados por lo que ha sido esta serie de ataques que llevó a la muerte a por lo menos 23 personas y 35 heridos, según las informaciones que están brindando los medios belgas allí en el lugar. Algunos curiosos que están en el sitio, los vecinos de esa ciudad también han querido salir a las calles, pero se ven impedidos de movilizarse en virtud de lo que ocurre con este gran operativo que se está llevando a cabo. En la imagen de la izquierda estamos viendo cómo siguen movilizándose las ambulancias, cómo en ese callejón donde se instaló todo este medio, digamos, para asistir a los heridos y centralizar a las fuerzas, está activo, al tiempo que continúa el alerta terrorista elevado en el nivel 4. Para nosotros, 7 de la mañana, 48 minutos. Para ellos, 10 de la mañana, 48. Ya está llegando casi el mediodía. Lo que iba a ser una jornada apacible quizás, como las que se viven normalmente en Bruselas, en medio de la seguridad de esa zona que tiene que ver con la actividad de la Unión Europea, se están dando estas circunstancias. Nos sigue llegando material a nuestra mesa de trabajo. Las palabras del primer ministro belga, dijo: reforzamos el despliegue militar en todo el país, aumentamos el control en las fronteras y también el transporte público. Pedimos unidad y solidaridad. Y uno, cuando escucha estas palabras, lo primero que piensa es para que poder dar con los posibles autores de estos ataques y a ver si hay algunas personas que hayan podido escapar. Las autoridades en Zaventem están involucradas y también están involucradas en esta investigación. No les puedo dar más detalles sobre las pesquisas. Se han establecido distintas operaciones, distintas funciones y disciplinas están trabajando conjuntamente para tratar de normalizar la situación.
Esta mañana repetimos la misma información en otro de los idiomas oficiales de Bélgica. La segunda explosión ocurrió en la estación de Malbec. Nos aseguramos que muchos efectivos fueran enviados a Zaventem y a Bruselas. También le hemos pedido a un juez para que inicie las pesquisas tan pronto como sea posible a fin de buscar a posibles autores de los ataques. Y cuando se trate de la situación específica en el aeropuerto de Zaventem, y las fuerzas de seguridad están trabajando conjuntamente en la investigación. Se está realizando mucho trabajo en este momento para tratar de determinar pistas y ver todas las imágenes de cámaras de circuito cerrado. No les puedo dar más información en este momento. Todavía es demasiado temprano para determinar. Vamos a tratar tan pronto como sea posible de dar una visión global sobre la situación a nivel global. ¿Hay alguna pregunta? No hay información al respecto. Pregunta fuera de micrófono. No tengo información sobre esto en este momento. La prioridad en este momento es tratar de organizar el apoyo para las víctimas, para evacuar a los heridos a los distintos hospitales para garantizar la seguridad en los sitios especialmente y sitios potencialmente importantes. Pregunta fuera de micrófono. No tenemos ninguna información sobre eso todavía. El nivel de modo, entonces, el primer ministro belga desconcertado. Todavía es demasiado pronto, no tenemos respuestas. Escuchábamos algunas de las tantas respuestas que daba. Tenía que ver con el refuerzo del despliegue militar en todo el país. O sea que estamos hablando de prófugos de estos ataques, que aumentó el control en las fronteras y el transporte público. Lo que decíamos anteriormente, el cierre de la frontera con Francia es fundamental. Y por otro lado, el pedido de unidad y solidaridad. Esto habla de situaciones todavía no resueltas y controladas. Están, como decíamos nosotros hace instantes nada más, el primer ministro afirmaba que están viendo las cámaras de seguridad dispuestas en diferentes lugares. Recordábamos nosotros recién que es una zona altamente vigilada, quizás al nivel de Londres, donde hay una cámara prácticamente por cada metro cuadrado, por lo menos tomando la imagen, ¿no? O sea que quizás en una misma manzana se puede tomar todas las imágenes de lo que ocurra en las calles. No queda ningún punto ciego, ni queda ningún lugar donde se pueda esconder una persona a menos que ingrese a un domicilio. Y si ingresa a un domicilio, por lo menos saben en qué cuadra ha sido ese ingreso. Y de algún modo la búsqueda ahora es electrónica por un lado, con todas las imágenes, tratando de ver lo que ha ocurrido en el tiempo, porque todo eso se graba, no son cámaras de monitoreo solamente, sino también que hay un backup de lo que pasó en ese momento, con el horario de los ataques y lo que ha ocurrido, ya empiezan a buscar cómo fueron los movimientos antes y después, fundamentalmente después, para ver a dónde fue algún supuesto sospechoso que ingresara con mochilas, con elementos que posteriormente usaron, ¿no?, en los atentados, y ver hacia dónde salen, si salieron con vida o si se inmolaron. De ese modo entonces buscan a los yihadistas que podrían haber salido con vida de estos ataques porque o dispararon o activaron algunos elementos a distancia. No todos son personas, no todos son mujahidines que decidan inmolarse. Algunos de ellos atacan y siguen, como pasó con Salah Abdeslam, con otros ataques posteriores o coordinando diferentes situaciones. Por lo tanto, estos terroristas son intensamente buscados hasta el momento. El primer ministro belga habló de esto, del refuerzo
del despliegue militar en todo el país. Ya se ve incluso allí, en estos sitios, las fuerzas antiterroristas mezclados con los policías de calle, con las diferentes brigadas, con los diferentes efectivos. Se militariza de algún modo todo Bélgica como para tratar de dar con los atacantes. Parte de eso es el aumento en el control de las fronteras y el transporte público. Y el pedido de unidad y solidaridad a todos los belgas, lo que representa de algún modo que la situación no terminó. Estamos hablando de que las propias autoridades dicen ha sido muy pronto, no tenemos respuesta para todo. En algún caso las respuestas se niegan a la prensa porque pueden llegar a entorpecer la tarea de lo que es esta verdadera cacería humana que están realizando las fuerzas especiales belgas por todo el país, no solamente en Bruselas, pero se empieza por el lugar donde fueron los atentados, Bruselas. Se empieza por las cámaras de seguridad, se comienza a buscar a los posibles sospechosos y cómo se movilizaron y si alguno de ellos ingresó, se inmoló, se hace un contraste con las personas que han encontrado los cadáveres o los heridos y por otro lado los que pueden haber salido airosos de estos ataques. Si bien por lo general la mayoría se inmola, tenemos casos como el de Abdeslam que decíamos que continúan con otros ataques el mismo día o se esconden hasta llegar el momento del llamado de esa guerra santa para ellos desde Siria o Irak. Realmente una conmoción total, el pedido de unidad y solidaridad por parte del primer ministro belga y la situación que está ligada directamente con la detención de Salah Abdeslam el día sábado. Todavía es demasiado pronto, no tenemos respuestas, decía en conferencia de prensa el ministro, y de este modo entonces marcaba la particularidad de esta situación que los encontró, no sabemos si relajados o no, pero quizás sin ningún tipo de alerta. Ustedes saben que el submundo de la inteligencia de cada uno de los países tiene alertas o tiene algún tipo de control previo de lo que puede llegar a ser un ataque, si se están siguiendo las personas correctas, si las listas que existen de estos yihadistas que tienen nacionalidad de cada uno de los países donde atacan, o sea que son locales, no estamos hablando de que vienen iraquíes o sirios a atacar a los belgas, sino que son propios belgas que, desencantados con diferentes cuestiones o de alguna manera seducidos por el Estado Islámico, es increíble pero es así, terminan atacando a sus propios compatriotas, terminan matando a personas inocentes que nada tienen que ver fuera de su territorio y que de alguna manera todo esto representa el accionar de estos grupos terroristas. Por lo general son personas que tienen sus papeles y su documentación en regla, por eso entran y salen. Lo que no quita que estén en la lista. Hace una semana aproximadamente parece que hubo un arrepentido dentro del Estado Islámico y divulgó miles y miles de fichas, ¿no? Las que normalmente se dan, las que se efectúan, se llenan para ingresar al Estado Islámico. ¿Sí? Es como si fuera ingresar a cualquier organización. Allí había números de teléfonos de familiares, nombres de familiares, cuestiones médicas de estos nuevos yihadistas que se enrolaban, cuestiones que tienen que ver con sus características físicas, incluso fotos, imágenes de los que ingresaban al Estado Islámico, 22.000 era la cifra que se daba en ese momento, que fueron extraídas y guardadas en un pendrive que le quitaron a un militar arrepentido que se había cambiado de bando y que, desencantado con lo que se había encontrado en esos ejércitos y en esas milicias, termina filtrando el material y lo corroboran desde diferentes países. También Bélgica estaba implicada de alguna manera y Gran Bretaña, los servicios especiales tenían información de eso.
cuando se divulga esa información, todos decían, bueno, un duro golpe al Estado Islámico. Bueno, evidentemente el duro golpe no llega, ¿no? No llega nunca el duro golpe, porque el duro golpe lo da el Estado Islámico, en este caso, con decenas de fallecidos en Bruselas, y contrariamente a lo que se brindó. ¿Serían listas falsas? Y es probable. En el juego de la inteligencia de estos casos se podrían llegar a dar, y por ahí es para que todos los recursos que se estaban empleando contra determinadas personas que están en la lista, todos esos recursos se vuelquen a otros que nada tienen que ver si las listas sean falsas. Son estas cosas que ocurren y que lamentablemente nunca sabremos, porque forman parte de los juegos de inteligencia entre las potencias y esta potencia terrorista que se llama Estado Islámico, que tiene pozos de petróleo, que vende subrepticiamente hacia Turquía, ¿no? Turquía está en el centro de toda esa cuestión, está con un doble estándar también en algunas otras, ¿no? Porque fluyen armas desde Turquía hacia Siria y también entran personas desde Siria a Turquía. Y todo eso es lo que tratan de frenar desde Europa con el último acuerdo, cerrando el paso a muchos de los inmigrantes, llevando a algunas de las personas que emigraron, que nada tienen que ver con el Estado Islámico, porque realmente escapan del Estado Islámico, llevándolas a la frontera y después retornándolos a sus países. Es como condenarlos a muerte, pero bueno, lamentablemente es así la situación. Esta es otra de las situaciones que se ha vivido en Europa, con 23 fallecidos y 35 heridos. Esa imagen nos da referencia de cómo es la situación en el lugar, de cómo están trabajando todos esos efectivos, cómo el primer ministro no tiene respuestas aún porque están en desarrollo con todas las actividades, el cierre de la frontera con Francia fundamentalmente y el despliegue por diferentes lugares, al tiempo que se realiza la cacería electrónica digo, por las cámaras de seguridad y por las imágenes que se pueden tomar de aquellos que no se inmolaron, o quizás también ver los que ingresaron o que podrían ser sospechosos que posteriormente se inmolaron en estas varias explosiones. Aeropuerto de Bruselas y 2 estaciones de subte del corazón neurálgico de la Unión Europea. Una vez más, son los mismos asesinos, los del 13N en París, Francia, y los del día de hoy en Bruselas. Apasionate.